Saludos, benditos hermanos en Cristo Jesús. Bendito pueblo de Dios. Que el Dios Todopoderoso siga teniendo misericordia de los que tenemos hambre y sed de justicia. Que su bendita presencia esté en cada uno de ustedes, hermanos, para que podamos nosotros agradar al Padre con toda obediencia, con ocuparnos en sus negocios, para que esa bendita paz esté con cada uno de ustedes y estemos con una conciencia tranquila, esperando a nuestro Señor Jesucristo. Me pongo a los pies de Cristo para empezar con la enseñanza número 11 de la primera epístola de Timoteo, capítulo 4, finalizando el capítulo 4. Ayer ya no tuvimos tiempo de ver el versículo 16, pero prosigamos, bendito pueblo de Dios. Palabra de Dios dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La bendita palabra de Dios nos ha enseñado que nos humillemos ante la poderosa mano de Dios. Nos enseña que bienaventurado el que llora, que bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, y nos enseña que la primera bienaventuranza es ser pobre de espíritu. ¿Por qué, bendito hermano y bendita hermana? Porque mientras yo esté en este cuerpo humano, sé que hay un poder superior a mí y un poder superior a usted que nos anda acechando, que en todo momento el trabajo del opositor, del calumniador y los demonios, el trabajo que tienen aquí es nuestra vida y que tiene poder y tiene una mesa de seducción. Así que, ¿qué es que tener cuidado en nosotros mismos? El no descuidar en ninguna área los proverbios, los consejos que nos da Dios para mantenernos alerta, para no dormir. Como decía Pablo, yo no confío ni en mí mismo, porque mientras esté en este cuerpo humano, gemimos con gemidos indecibles, pidiendo el no ser desnudados, pidiendo en todo momento protección. Así que esa es la primera bienaventuranza, el no confiar, en estar siempre en silicio, en reconocer nuestra condición, en reconocer que sin Dios somos un tamo al viento, somos una estopa prendida a la lumbre, somos una nube sin agua. Entonces, el tener cuidado de mí mismo, vuelvo a repetir, es estar totalmente con mis sentidos espirituales, no descuidando un solo día todo el consejo de Dios que me mantiene firme. Y podemos hacer un tema muy grande de eso, porque de ahí viene la lectura, la oración, el amor al prójimo, el llevar el evangelio, el estar ocupado en estar amasando. Esto quiere decir estar preparando temas, en estar meditando de día y de noche, etcétera. Porque si yo me mantengo, como hemos visto, benditos hermanos, ocupado en estos negocios y no me descuido, estoy teniendo cuidado de mí mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque sí, si yo tengo cuidado de mí mismo, la doctrina que voy a enseñar, y usted también, va a ser sana. Porque recuerde, el que enseña no es el instrumento. El que habla por medio del instrumento es Dios, pero el instrumento tiene que ser santo, o sea, no se tiene que descuidar en ninguna área. Porque recordemos que el pecado paga un salario y es la muerte, y lo que tenía en mi corazón, está la ley, está escrito, Dios me lo quita y me voy a quedar prevaricando la bendita palabra de Dios. Me voy a quedar engañando. Entonces, es muy importante que si yo amo al cuerpo de Cristo, si amo a las ovejas,
Voy a tener cuidado de no pecar para seguirles dando un alimento de vida, para poder seguir teniendo el amor de Dios y poder ejercer el don que me dio Dios en el ministerio. Entonces, eso es cuidarse de mí mismo y cuidar de la doctrina. Dice, persiste en ello. Amén, no desmayen, hermanos. No desmayar. Sobre todo, claro, los que ya tienen un ministerio, porque estamos viendo que Timoteo era un diácono. Persistir en ello. Recordemos que hay una parábola en donde nos dice que nosotros somos mayordomos, sirvientes, el cual Dios y Cristo nos puso en su casa para dar alimento a sus hijos, para cuidar de sus hijos. Pero aquel mayordomo que se descuida, aquel mayordomo que se sentó a comer y a beber con borrachos y empezó a golpear a sus consiervos, bueno, Dios le va a pedir cuentas algún día. Entonces, persistir en cargar la cruz, persistir en la obra. Recordemos, y hemos tocado, que el reposo verdadero viene después del trabajo que hayamos ejercido aquí abajo. No podemos nosotros descuidarnos. Ya Dios nos ha dicho el porqué, bendito hermano y bendita hermana. Yo me desconecto tantito del campo, del amor, y mi mente se pone inactiva. Y al concentrarme en la obra, y empiezan las flechas incendiarias, empiezan los deseos de la carne. Es por eso que es muy importante, yo ya le he puesto ejemplos de la mina de oro, de una maquinaria en donde está peligrando mi vida si pestañeo. Entonces persiste, porque es lo que nos mantiene firmes, es lo que nos mantiene despiertos, es lo que nos mantiene con sabiduría, es lo que nos mantiene con luz. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Aquí está, ¿verdad? Bueno, y a los que te oyeren. Aquí está para lo que Dios nos ha encargado el ministerio. Primeramente, amarme a mí mismo. Porque si yo no me amo a mí mismo y no me quiero salvar, pues como vimos, ¿verdad? ¿Cómo voy a poder gobernar al rebaño? ¿Cómo voy a poder cuidar del rebaño si ni siquiera yo me pude cuidar a mí mismo? Entonces, si yo me cuido a mí mismo, si yo tengo temor de no caer, si yo tengo temor de la obra que Dios me encomendó, de la doctrina, si yo sé que el que habla es por medio mío y que cualquier deseo de la carne se sale el Espíritu Santo, entonces si yo persisto y haciendo estas cosas, esta es palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios dice, serás salvo tú y serás salvo los que te escuchen. Amén. Claro, los que sean humildes para escuchar. Dice en el 5, y es otro consejo que Dios le da por medio de Pablo a Timoteo, porque recordemos que el primer capítulo de Timoteo es que estableciese ancianos, estableciese gente conforme a los requisitos espirituales que ya aprendimos nosotros sobre el obispo y sobre el diácono. Ahora dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. La palabra reprender es llamar la atención desaprobando un hecho. Y claro, se va a llamar la atención con la palabra de Dios siempre, desaprobando un hecho. Pero mira, hermano y hermana, un anciano espiritual, porque claro que el amor, fíjese bien lo que le voy a decir para no enredarnos en algunas citas bíblicas, que muchos dicen que la Biblia se contradice cuando dice que el amor a un hermano, si lo vemos pecar, es irlo a reprender, es irle a llamar la atención, es irle a decir y a desacreditar su hecho para que vuelva a los pies de Cristo. Entonces, ¿cómo es posible
que no pueda yo amar a un anciano? Bueno, primeramente, el anciano tiene un nivel espiritual mayor al de Timoteo o al de un joven, porque Timoteo era un joven y por naturaleza está cumpliendo los mandamientos de Dios sin descuidarse. Pero, puede tropezar. Recordemos que el que practica el pecado es del diablo. Recordemos que un anciano o un representante, como vamos a ver en la segunda epístola de Timoteo, que Dios lo despierta por medio de Pablo en amonestación porque ya se estaba durmiendo. De igual manera, cualquier representante puede tener un tropiezo, puede hacer algo por ignorancia sin darse cuenta, y el amor es ir, no a reprender, porque ahorita vamos a ver si es un anciano, no a llamarle la atención, no a corregirlo, desaprobando el hecho, hablándole con autoridad, sino a exhortarlo. Dice así, sino exhórtale como a un padre. Y recuerde, hermano, Dios nos pone comparativas en el mundo de los hijos y los padres. Hace 200, 300 años, porque no voy a hablar de estas épocas, en estas épocas ya no hay respeto, pero hace años, siglos, o quizá menos, porque a mí todavía me tocó en mis tiempos, en los 70s, todavía un respeto hacia la gente mayor, hacia los padres, de cómo se debe de conducir uno, de cómo les debe de hablar uno, no igual de un padre a un hijo, entonces sino como padres. Ahora, la palabra exhortar es acudir en ayuda, incitando con la palabra a que haga algo, dependiendo de lo que sea, acudir en ayuda. Si es algún pecado de ignorancia, algún descuido que no se esté dando cuenta, es ir a ayudar, es ir a incitarlo, es ir a darle ánimo. Ánimo, porque un anciano, vuelvo a repetir, no va a practicar el pecado ni va a ser un pecado grave. Es muy importante, pero sí puede tener algún descuido. Así que como padre, oye padre, mira, recuerda que la palabra dice, ¿verdad?, que estés abundando en eso, como que yo te veo un poquito descuidado, te lo vengo a decir con respeto, te lo vengo a decir con amor. Ahora, también, bendito hermano y bendita hermana, a los que tienen cierta reputación por el tiempo que tienen, por la sabiduría, hablando de los verdaderos, nosotros tenemos la obligación, aunque tengamos menos tiempo y seamos jóvenes, tenemos la obligación de amarnos, no importando el tamaño espiritual. De igual manera, porque claro que en el mundo, en las iglesias impías, no se deja reprender a una persona que tiene 15 o 20 años y dice, ¿a mí qué me vas a decir si yo tengo tanto año? Eso ya es soberbia, eso ya es estar inyectado por Satanás, porque hasta los ancianos tienen el fruto de Dios para poder dar amor y para poder escuchar, para poder amarnos, para poder recibir también un consejo, una exhortación de algún hijo, de algún joven. Entonces es lo que está encargando Pablo a Timoteo. Dice, exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, no con autoridad, no con que, oye, mire, yo le voy a decir algo, hermano. Cuando en el tiempo que Dios me ha permitido veo que tropieza alguna hermana o algún hermano, pues le hablo en secreto, con la Biblia, con amor, cuando es una. Ya también cuando son, que es practicar el pecado y son necios y desobedientes, ya no se les puede exhortar con cariño como un hermano, sino ya con una autoridad, ya fuertemente, porque así actúa Dios, así habla Dios, así habla Cristo. Pero nosotros, bendito hermano y bendita hermana, estamos para tener paciencia en los crecimientos espirituales, para dar nuestras vidas según el tamaño espiritual que vaya teniendo cada quien a la comprensión y al entendimiento de la palabra. Tenemos que exhortarlos como hermanos, tranquilamente, a los que no practican el pecado. A las ancianas, si no habla tanto,
de personas de edad y también habla de las personas de edad, de ambas. Porque también hay damas que tienen un crecimiento espiritual dado por Dios. Recordemos que la palabra de Dios dice que la madurez espiritual, el llegar a ser un anciano o una anciana espiritual, es poder discernir entre el bien y el mal. Discernir, tener un entendimiento, ¿verdad? Yo le digo, por ejemplo, si usted tiene el entendimiento de que aunque en la Biblia no aparezca la palabra coca, la palabra cigarro, la palabra cocaína, la palabra marihuana, la palabra radio, la palabra televisión, pantallas, la palabra Facebook, la palabra YouTube, bueno, eso no aparece, pero el que tiene discernimiento y el entendimiento de lo que es de Satanás y de lo que es de Dios, ha alcanzado un tamaño espiritual. Tiene la madurez, el que sabe discernir si el trabajo lo trajo Dios del mundo o no lo trajo Dios, si las escuelas y la sabiduría del mundo es puesta por Dios o no es puesta por Dios. Bueno, el que ha alcanzado el entendimiento para saber lo que es de Satanás, que se presenta como ángel de luz y a engañar, y dice esto no es de Dios, es el que tiene un tamaño espiritual, es el que tiene una ancianidad espiritual. Pero también vamos a hablar de los de edad, porque también merecen un respeto bíblicamente por Dios la gente mayor, la gente de 60, 70, 80 años o que pase de 80 años. Bien, habla de los dos. Ahora, aquí habla, fíjese bien, a las ancianas como a madres, en general. Ahora, no sé si entiende eso, mira hermano y hermana, yo le voy a decir una cosa. Ese fruto o ese mandamiento que Dios me pide de ver a alguien que no me engendró de sus entrañas y que no me sustentó con su pecho, con su leche, y estuve en sus brazos, y me pida amarla de igual manera, exhortarla de igual manera y quererla de igual manera que a mi madre, es un mandamiento que solamente se puede hacer con la presencia de Dios. Porque recordemos, el que ama tiene a Dios, porque Dios es amor. Entonces, para eso vino Cristo Jesús precisamente, para dejarnos la presencia del Padre, el cual nos une como familia espiritual y tenemos ese sentimiento que muchos cristianos no entienden, porque a mí me han dicho en muchas ocasiones que yo prefiero a alguien que no era mi familia, que ni siquiera conocía hace 20 años, y más que a mi familia de carne, primos, tíos, que yo me doy más a esta familia que a los otros, pero no entienden porque no tienen el fuego de Dios, no entienden porque no tienen ese sentir, que no es uno, es Dios el que hace todas estas cosas. Así que es un mandamiento a los que entramos por la puerta del redil, a los que tenemos este fruto. Es, por ejemplo, ¿verdad? Yo voy a sembrar una semilla de durazno y le voy a exigir al árbol que en 4 o 5 años me dé duraznos, porque para eso lo sembré. Ahora, todos estos mandamientos vienen de Dios. Todo este fruto tenemos que dar. Como madres, usted sabe cómo se trata a una madre cuando hay un hijo bueno. Bien. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Aquí ya está la contestación. Con toda pureza es que solamente Dios puede habitar en mí si no peco. Recordemos que el pecado me mancha. Pureza es estar practicando los mandamientos. Y si yo practico y soy puro, puedo tener ese fruto de poder sentir el afecto de Dios hacia su pueblo, hacia los santos, hacia los escogidos. Porque así nos diseñó Dios. Así es Dios. Recuerde que Dios a nadie hace menos.
Recuerde que Cristo Jesús a todos atendió, a todos sanó, a todos curó. Entonces, así, bendito hermano, estamos hablando ahorita de una riqueza, de una herencia que nos trajo Cristo Jesús, que es una familia espiritual con la cual, si yo sé por la palabra de Dios que voy a convivir eternamente, eternamente, eternamente con esta familia, ¿cómo no voy a dar mi vida? ¿Cómo no voy a dar el fruto que Dios me pide que dé para practicar el amor fraternal, para que seamos dignos de estar con la familia eterna allá arriba? Entonces, aquí recuerda que estamos en una prueba, estamos en un fideicomiso, está viendo Dios a ver si verdaderamente nos inclinamos. Pero ya le dije, este fruto solamente con pureza, como aquí lo dice, con toda pureza. Y también con toda pureza es que no hay nada de malicia, ¿verdad? Para ver a una hermanita con ojos de carne, con malicia, con pensamientos impuros, sucios, que no son de Dios, sino con toda pureza es en la obra, es en el amor, es en esta herencia que nos ha dejado nuestro Señor Dios, que es maravilloso. Ahora, honra a las viudas que en verdad lo son. Recuerde que vimos en Pedro sobre las viudas, sobre todo sobre las viudas que tienen una cierta edad y que se están ocupando en las obras de Dios y que tienen a sus nietos y que tienen a sus hijos, si es que los tienen, en sujeción. Honren a las viudas, porque en el mundo pues es muy diferente el fruto sobre una viuda, una persona que se queda sola. Nosotros, bendito hermano y bendita hermana, debemos de dar, de cubrir ese hueco. Aunque una viuda tiene a Dios, el que tiene a Dios no tiene ningún hueco, ¿verdad? Claro, pero que la viuda sepa que a falta de, si se murió el marido, pues tenga el amor de una familia verdadera, que la honremos. La palabra honrar es respetarla. Pero a las que verdaderamente son viudas, fíjense bien lo que dice. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ahora, si alguna viuda tiene nietos y tiene hijos, el representante, la iglesia, tiene el mandamiento por Dios de enseñarles, primeramente, a amar a los de su casa. Tú quieres ir a la viuda, amar. Hay una cita en Primera de Pedro, si usted ha leído la Biblia, en donde dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano a quien tú ves? Ahora recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que el amor primeramente se muestra con la familia, sean viudas, sean ancianos, sean ancianas, sean jóvenes, sean jovencitas, no importa. El amor se muestra dando mi vida. Yo recuerdo, no sé, yo le doy testimonio porque sí, lamentablemente en el mundo hay familias desintegrales, familias que se odian, pero yo me voy a remontar, como le dije, en los años, yo nací en 1964, todavía no había tanto veneno como lo está viendo ahorita ya proféticamente en las familias. Todavía éramos una familia unida, una familia que comíamos todos los días con mi padre, con mi madre, los 4 hermanos, porque fuimos 4, era mi padre, así lo diseñó. Y bueno, claro que sin Dios nada es bello, pero en la carne tengo momentos apreciables que disfruté en el mundo, con la familia, con esa unión. Y yo quiero decirle que
si a la hermana la celábamos, la cuidábamos, ¿verdad? Le dábamos. Cuando crecimos y ya fuimos un poquito más grande, pues al que no tenía, al que tenía necesidad lo ayudábamos, de igual manera al otro. Si alguno tenía un problema íbamos, si alguno tenía algún problema con vecinos, pues también lo tenía con nosotros, y eso era una familia. Ahora, aquí es diferente, aquí sobrepasa la unión que Dios nos trajo y el amor que Dios nos trajo y que nos manda a tener los unos a los otros. Recuerde que ya también vimos que somos un cuerpo, que somos uno solo. Recuerde algo muy importante. La bendita palabra nos enseña en esa oración tan preciosa que hizo nuestro Señor Jesús antes de ir a la cruz, y dijo: Padre, Padre, así como tú y yo somos uno, Señor, tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno, Señor, uno solo. Así como el matrimonio también pasan a ser una carne, hermano, qué hermoso lo que Dios nos deja, de que los miembros, los hermanos y las hermanas, somos uno solo. Somos una sola carne, la cabeza es Cristo, unidos por coyunturas, unidos por el Espíritu Santo, unidos por ligamento. Claro, yo le digo algo, usted no conoce así, estamos en la apostasía. Pero así bíblicamente en los tiempos de Cristo, desde que Él comenzó, así estuvieron sus discípulos. Así también en el libro de los Hechos estuvieron todos y iba creciendo el cuerpo de Cristo. Entonces, es algo maravilloso echar mano de la riqueza que Cristo Jesús nos ha dejado de la familia, que muchos han tirado a la basura y han despreciado porque no tienen el entendimiento. No nada más hablando de la familia, sino hablando de todas las bendiciones. Recuerde también que Cristo Jesús lo dijo: el que dejase padre, casa, hijos por mí, yo le daré 100 veces más. Hablando de la familia espiritual. Es maravilloso, hablando de esta riqueza. Entonces yo le doy testimonio, hermano y hermana, que cuando yo puedo amar, cuando yo puedo hacer, sin importar que me hagan, porque aquí el amor de Dios es dar, no recibir. Y recuerde, más bienaventurado es dar que recibir. El mandamiento no es para que me lo hagan, no es para que se lo hagan a usted. El mandamiento es para hacerlo nosotros. Yo recuerdo alguna ocasión, hace tiempo, hace años, que un hermano que ya le había ayudado yo varias veces en situación económica, llegó y me volvió a pedir. Y le dije: oye, hermano, mira, también tengo un poco de necesidad, ya me has pedido varias veces. Sí, pero estás pecando. Le digo: ¿por qué, hermano? Porque la palabra de Dios dice que el que te pida le des. Le digo: mire, hermano, la palabra es para cada uno, es para usted, es para que la haga, no para que se la hagan. Ahora, hágala y usted se va a llevar la bendición. Yo ya lo hice con usted, ¿verdad? Muchas veces. Ya después supe que era para dar droga, por eso ya no le di. Entonces, también de igual manera, honrar a la viuda, a la anciana, al anciano, a exhortarlos, a hablarles como a padres, a verlos como madres, a ver a mis hermanos como hermanos y a ver a las viudas que en verdad lo son, es un fruto que tenemos que dar, que a cambio Dios nos da más sabiduría, más poder, más crecimiento. Entonces dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola y espera en Dios, es diligente en súplicas y oraciones día y noche. Ahora, ya no le terminé de explicar el de arriba. Entonces nosotros tenemos el mandamiento de Dios de enseñar a los hijos y a los nietos que tengan una abuela viuda o una madre viuda a ser piadosos con su familia, con la viuda. Y recuerde, la palabra piadoso es inclinar y tener la devoción de servirles, de ver por ellas, no como en el mundo las abandonan a las madres viejas, las tienen a los viejos, los meten en asilos, los despojan de sus bienes, les roban, los maltratan,
Los tienen a veces encarcelados en sus casas, golpeándolos. Ese es el fruto que hay hoy, hermano. Pero recuerde que nosotros tenemos la imagen de Dios. Si es que tenemos a Dios adentro. Entonces, aquí está, es lo que tenemos que enseñar a la familia de una viuda. Nosotros, a ser piadosos con su misma familia, para que el día de mañana puedan ser piadosos también con las ovejitas. Ahora dice, más la que en verdad es viuda y ya ha quedado sola. ¿Por qué dice la que en verdad? Porque hay muchas que se quedan viudas y se acuerda que ya vimos, ¿verdad? Que estas se meten para destruir hogares, que se meten en chismes, que andan, ahora sí que, perdón la expresión, andan ofreciendo deseos a la carne para hacer caer a muchas ovejitas. Entonces, las que en verdad lo son, ¿cuáles son las de que en verdad la que se queda viuda se dedica a tener una devoción a Dios? Se dedica a servir totalmente a Dios. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que Dios nos habla del matrimonio por medio de Pablo. ¿Y qué dijo Pablo? Bueno, yo les recomiendo, no es un mandamiento, es un consejo que yo les doy, que el que esté sin casar, quédese sin casar, porque el que se casa va a tener cuidado de su esposa y viceversa, la esposa del esposo, y eso los va a separar de una consagración y de hacer frutos dignos para atesorar allá arriba. Les va a quitar tiempo. Por eso yo les aconsejo que se queden así, porque el que no se casa tiene cuidado de las cosas del Señor. Entonces, la que en verdad es viuda y se quedó sin una pareja, se entrega con devoción, se entrega a enseñar a los matrimonios, se entrega a enseñar a los jóvenes, se entrega a servir a la iglesia. De esto está hablando, de las que realmente lo son. Ya ha quedado sola y aquí está, fíjese, y espera en Dios. ¿Por qué? ¿Qué es esperar en Dios, hermano y hermana? Pues servirle. Porque, ¿qué dice Dios? Que nada de lo que nosotros hagamos en su obra va a pasar desapercibido. Que todo lo que hagamos algún día lo va a recompensar. No deberíamos de trabajar por eso. Basta con que nos haya sacado, pero aún Dios es tan maravilloso que nos ofrece muchas riquezas y mucha esperanza. Dice entonces, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Ahora, una viuda diligente es que todos los días pone rapidez, pone diligencia, no se tarda. En todo momento la estás viendo en súplicas y oraciones. Si ya tiene a Dios, si no está pecando, si es devota de Dios, si verdaderamente está trabajando en Dios, claro, Cristo Jesús también oraba, pero ¿qué oramos? ¿Qué le suplicamos a Dios? Bueno, en la oración de una persona que es devota a Dios, que es entregada a Dios, ora por sabiduría, ora para que Dios nos permita hablar la verdad, ora para que Dios nos confíe ovejitas, ora por las ovejitas, está orando en todo momento por las cosas espirituales. Y es diligente en súplicas y oraciones, noche y día. Porque ese es un mandamiento que nos dice Dios, que en todo momento estemos orando, que en todo momento estemos pidiendo, que en todo momento estemos suplicando, porque sabemos que mientras estemos en este globo terráqueo, tenemos un adversario, tenemos mucha oposición y estamos en peligro. Entonces, es necesario que las viudas, y no nada más las viudas, pero ahorita estamos hablando de las viudas, nosotros estemos en súplicas y en rogativas en todo momento, en toda acción de oración. Dice aquí, es diligente noche y día, dice en el 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Ahora se quedan viudas, se quedan sin el marido, piensan que tienen libertad para regresar al mundo, porque algo muy importante,
Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que la Biblia nos dice que el pacto del matrimonio, el marido debe de amar a la esposa como Cristo Jesús ama a su iglesia. Y que tengamos cuidado con nuestra pareja porque es el vaso frágil. Ahora, una mujer cuando está casada con un verdadero varón de Dios, se siente protegida, se siente amada, se siente que en todo momento la estamos empujando a la santidad, la estamos empujando y la estamos cuidando. Ahora, cuando se sale ese hueco, bueno, pues la viuda tiene que rogarle a Dios, tiene que suplicarle ese amor, ese cuidado que Dios nunca la va a desproteger, ¿verdad? Pero hay muchas que se entregan a los placeres porque ya no tienen la cabeza, ya no tienen el esposo, ya no tienen quien les diga no hagas esto o no hagas aquello. Y a los placeres me refiero según las concupiscencias, no nada más el sexo, no nada más el adulterio o la fornicación, sino cualquier tipo de deseo de la carne que ofrece Satanás. Ahora, fíjate bien, pero la que se entrega a los placeres viviendo, porque estaba viva, la palabra vida significa tener el Espíritu Santo, automáticamente queda muerta. Automáticamente se separa. Esto quiere decir, oye, si Anita, la viudita, yo la vi orando, la vi que tenía vida, la vi con luz, ahora la veo con el rostro desencajado. Ahora la veo, ya no tiene a Dios, porque amó más los placeres, amó más los deseos de la carne. Palabra de Dios. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Ahora aquí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a mandar Timoteo a una viuda? Primeramente, que haga rogativas, que haga súplicas, que esté en todo momento sujeta a Dios, que ese hueco que perdió lo llene Dios, lo llene en el servicio, lo llene en una entrega total. Y que no haya quien esté diciendo que era el marido, sino que de su corazón se cobije bajo la sombra de Dios, se humille bajo la poderosa mano de Dios. Es lo que tenemos que enseñarle a una viuda nosotros. Y también a sus hijos y a sus nietos, que sean piadosas con ella, que sean piadosos con su familia y no nada más con ellos, sino con toda la familia. Dice, porque si alguno, dice en el 8, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bien, primeramente vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que si Dios me llena mi canasta de pan y de peces, que es la sabiduría, es para no quedármela, es para proveer, es para sustentar a las ovejas, es para dar por gracia lo que recibí por gracia. Primeramente vamos a hablar del sustento espiritual, de apacentar a la oveja, a la viuda, a los nietos, a los hijos, de enseñarles, porque en el momento que uno les está enseñando la palabra de Dios y la hacen, están comiendo. Y nosotros estamos proveyendo para los de la casa. La casa que vino a levantar Cristo, no con manos, sino con su sangre. Estamos hablando de la iglesia, del templo, de la casa de Dios. Y recordemos, si los versículos de arriba habla de la anciana, habla de la viuda, habla del anciano, habla de la joven, habla de los hermanos, habla de la familia, y está diciendo que todos nos debemos amor, que exhortemos, es la provisión de amor, la provisión de poner el don, si es que lo tengo, si es que tengo un tamaño espiritual, en provecho común. Y si no, pues voy a practicar también el amor. Pero también dice, y vamos a tomar como referencia, que el varón, si se casó
y el pastor tienen la obligación, el mandamiento de proveer también físicamente a los que tienen necesidad. Como vemos en el libro de los Hechos, ¿había necesidad en aquel entonces? Sí, se acercaba muchísima gente pobre y mucha gente rica. ¿Pero qué cree? Que cuando creían había igualdad, porque los ricos no decían ser nada suyo con el entendimiento de la palabra y vendían todo lo que tenían, y los apóstoles que sabían las necesidades lo repartían en partes iguales, y dice la palabra que no había necesidad, que todos vivían con una igualdad. Entonces, aquí también vamos a hablar de las cosas que vamos necesitando para la vida, sobre todo para las viudas. También recuerde, alguna ocasión arrepentieron a Cristo Jesús diciéndole que por qué se dejaba enjuagar los pies con un perfume muy valioso, con un alabastro muy costoso, que habían muchos pobres, que si se hubiera vendido ese alabastro, muchos pobres hubieran comido. Y Jesús dijo, déjala que derrame y que se dé testimonio de esto, porque ustedes van a tener a los pobres por siempre. Amén. Esto quiere decir, bienaventurada la congregación en donde Dios permite gente necesitada para proveer, para dar. Claro, bendito hermano y bendita hermana. Nosotros también enseñamos al discípulo que trabaje mientras se está discipulando. Pero si no tiene trabajo, o si buscó y está en necesidad, bueno, y también a las viudas que ya son grandes, a las ancianas que ya no pueden trabajar, bueno, también vamos a proveerles. Entonces dice, fíjese bien, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y recordemos, hermano, que somos una familia, que todos somos el cuerpo de Cristo Jesús, y mayormente para los de su casa, fíjense bien, para los suyos de carne, pero mayormente para los que están en casa, para los que están en un servicio. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo, porque Dios es un Dios que da. Cristo vino a dar y nosotros debemos de dar. Lo que recibí por gracia, darlo por gracia. Más bienaventurado es dar que recibir. Y vuelvo a repetir, Dios nos habla de todos los dones y de todo lo que nos da, sea ministerial o sea también lo material. Estamos hablando en general. Entonces, el que es avaro, el que es codicioso, el que ahorra, el que no le importa y no ve como hermanos y como hermanas a los que no son de su carne y de su sangre, pero que son espirituales, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No tiene a Dios. Porque ya le dije que ese fruto es de Dios. Dice, sea, y aquí fíjese bien cómo habla de lo material también, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. ¿En qué lista está hablando? Muy bien. En la sana doctrina, en aquellos tiempos, cuando Pablo estaba, cuando Timoteo estaba, Dios añadía, por medio de mandamientos, a la iglesia para dar lo que es económicamente. Y bien, todo lo que entraba, si la viuda era de verdad, si la viuda estaba en rogativas, en súplicas y estaba ayudando, bueno, pues de lo que entraba por medio de los fieles, de lo que entraba, se tenía que repartir también a la viuda. La teníamos que poner en lista. Fíjese bien, sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años.
se ha puesto en lista. ¿Quién más están en la lista? Pues el apóstol, el diácono, el obispo, el evangelista. Bueno, el obispo es en general, el evangelista, el pastor, la profetisa, el que levanta las sillas, los que hayan tomado su cruz después de un crecimiento espiritual y sean santos, o sea, estén consagrados a Dios, sin tiempo de ir al mundo, porque ¿de qué van a comer? Entonces, bien, se ha puesto en lista también la viuda, que solamente la que es verdadera está puesta en lista. Yo ya le he hablado, bendito hermano y bendita hermana, muchos se espantan. Aquí, si usted se va viendo, todas las enseñanzas que Dios me ha permitido, cuando le he tocado, que ahí está la cuenta bancaria para que Dios lo bendiga y para que esta obra que estamos haciendo se expanda. Líbreme Dios, líbreme Dios. Pero bíblicamente, ¿el diezmo es un mandamiento de Dios? Claro que es un mandamiento. Y ya le he dicho, el diezmo es para que viva aquel que lo ama, que no peca, que dejó trabajo, que dejó dinero, que dejó todo para darle un servicio. Es digno, porque así dice la palabra, que es digno, que no le pongamos bozal al buey que trilla, que el trabajador es digno de su salario, no el fraudulento, porque hay muchos obreros fraudulentos que mienten y que no son dignos, pero hay quienes de verdad lo han dejado todo. Yo le digo, bendito hermano y bendita, hablando en la carne y con parábolas, antes de que yo fuera cristiano, vivía mucho mejor. Tenía carros buenos, tenía ropa nueva, tenía colección de relojes, tenía vacaciones, comía lo que se me antojaba. Para gloria de Dios no me quejo, estoy poniendo comparativas, porque no me ha faltado nada. Pero si yo sacrifiqué esa llave, que si yo hubiera seguido siendo del mundo y no hubiera estimado como basura eso por amor a las ovejitas que Dios me ha dado, no tendría el pan ni tendría la verdad. Pero es justo que si uno sacrificó todo por Dios, por Cristo, y sacrificó absolutamente todo, viva de lo que Dios mandó. Y ahí no nada más entra el que enseña, entra en general todo el cuerpo que está consagrado y que sacrificó todo, dejaron trabajos, dejaron negocios, lo dejaron todo por servir a Cristo. Entonces, yo espero que vaya entendiendo, hermano. Ya le dije, cualquier duda de los apóstatas que enseñan lo contrario, yo le puedo mostrar con la Biblia en el Nuevo Testamento, como en este versículo, el que tenga entendimiento, que entienda que está hablando de lo que entra en la iglesia. Ahora pongan en la lista, solo a la viuda no menor de 60 años. La viuda tiene que ser de 60 años, porque la otra, la de menor, vamos a ver más adelante, que Dios manda que se case mejor para que no se esté quemando por dentro. Dice, que haya sido esposa de un solo marido. De igual manera, porque recuerde que ya hablamos en algunas enseñanzas pasadas, el matrimonio, no nada más del obispo, sino de cualquier cristiano, no nada más del diácono, no tiene que ser ni 2 ni 3 veces. El matrimonio es una sola vez, porque el matrimonio es para siempre, mientras estemos en el cuerpo humano. Así lo estableció nuestro Señor. Dice entonces, que tenga testimonio esta viuda para ponerle en la lista de buenas obras. Aquí está lo que le decía, ¿verdad? Así como hay requisitos de Dios para poder identificar un obispo o un diácono, como ya lo vimos, de igual manera, la viuda que sea puesta en la lista va a ser la de verdad, va a ser la que tenga buenas obras. Y recuerde, ¿qué son buenas obras? Porque acuérdense que alguna ocasión
A Cristo le decían, maestro bueno. Y él dijo, a nadie llames bueno, solamente uno bueno hay. Y claro que una viuda puede tener a Dios y puede hacer buenas obras. Las buenas obras es siempre estar trabajando para salvación, siempre estar dando luz, siempre ser siendo sal, siempre estar dando por gracia lo que recibimos por gracia. Obras buenas es trabajar para las ovejitas, dar mi vida para las ovejitas que tienen menor crecimiento y que necesitan la leche espiritual. Dice que tenga buenas obras. Y también, fíjese bien, si ha criado hijos. Ya vimos arriba, la que tenga hijos, la que tenga nietos, que primero enseñen a los nietos a ser piadosos con su misma familia. Pero aquí también, si ha criado hijos, no habla tanto de la viuda que tuvo hijos terrenales, porque vamos a hablar de una viuda o alguien que no pudo tener y se quede viuda y que no tenga derecho a esto y que esté trabajando. Pues no. ¿Sabe qué, hermano y hermana? Mire, la verdad, todos los que llegan a recibir el Evangelio y que aceptan a Cristo y que se bautizan, nacen espiritualmente. Y nosotros somos la nodriza, la iglesia, el conjunto de los que trabajamos. Recuerde que ya vimos en 2 de Juan a la señora. Recuerde que ya hemos visto también que nosotros éramos estériles, éramos la mujer estéril. Que Dios nos vino a quitar la esterilidad para darle hijos, para cuidar. Recuerde que decía Pablo, yo soy una nodriza para ustedes. Entonces, habla, hermano y hermana, de que aquí todos los que van haciendo el cuerpo de Cristo Jesús, creamos hijos, recordemos, con leche espiritual no adulterada. Acuérdense cómo vimos en Pedro, recién como niños, de 100 como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Recuerde que dice en Cantar de los Cantares, qué hermosos pechos tienes, le dice el marido a la mujer. Claro, los que están amamantando. Recuerde que dijo también María, bienaventurados los pechos que mamaste. Que dijo Cristo, más antes bienaventurados los que se van a dedicar a esta obra. Entonces, fíjense bien, obra, si ha criado hijos, si ha participado la hospitalidad. Otra vez, aquí estamos viendo de la obra. ¿Se acuerda que ya vimos y hablamos de la hospitalidad? Que un obispo y más bien el obispo, debe de ser hospedador. Que ya vimos lo que es hospedar, lo que es dar, si la viuda se quedó con una casa, si se quedó con cuartitos, el día de hoy hablando, ¿verdad? Pues debe de hospedar y debe dedicarse a enseñar, porque yo voy a dar hospedaje a un discípulo, al que quiera aprender, al que esté dispuesto a darle 7, 8 horas a Dios para aprender. Entonces, la viuda que va a enseñar, que va a hacer buenas obras, también debe dar hospitalidad. Y voy a decir, se ha lavado los pies de los santos. Recuerde que todo esto es simbólico, porque hoy, hermano, ¿de qué sirve lavar los pies en una congregación a alguien? Digo, en aquel entonces se hacía por 2 enseñanzas. Primero, recordemos que la mayoría de la gente utilizaba sandalia, era la costumbre. Segundo, recordemos que no había pavimento como hoy, con la tecnología que tenemos. Era desierto, era tierra, según el lugar donde estuvieran. Y estos hombres no tenían coches como hoy, metro, sino que estos hombres caminaban kilómetros y llegaban con los pies pues sucios, sudorosos, polvientos. Y era un servicio de honra, un servicio de amor, que un invitado llegase a la casa y se le pusiera un lebrillo con agua y se le lavara los pies. Era algo
Maravilloso. Ahora, ¿qué es lavar los pies? Porque también tiene enseñanza, ¿verdad? Cuando Cristo Jesús se puso a lavar los pies a sus discípulos, que Pedro no se dejaba lavar, dice: Pedro, si no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces, lavar los pies hoy es discipular a alguien, dar por gracia, presentar el día de mañana a Dios un animalito en sacrificio santo, puro, que sea digno de llevar el Evangelio con sus pies. Porque para llevar el Evangelio y para enseñar la palabra, debe de estar limpio de pecado. Como dice la palabra, bienaventurados los pies que traen las buenas nuevas, que anuncian el Evangelio. Romanos 10. Bienaventurados los pies que llevan el Evangelio. Pero recuerde, la viuda necesita estar lavando los pies, hospedar, discipular, para que la ovejita el día de mañana sea digna de llevar un evangelio con pies limpios. Todo con parábolas, todo con simbolismos, ¿verdad? Se ha lavado los pies a los santos, se ha socorrido a los afligidos. Ahora, los santos no necesitan lavar de pecado, pero ya le dije que había arena, ya le dije que había. Ahora, bien, se ha socorrido a los afligidos. ¿Qué es socorrer? Mira, hermano, la gente que está en el mundo está muerta, está en una laguna, se está ahogando. Socorrer es llegar con una lancha, con un salvavidas y subirla y ponerla a salvo. Entonces, socorrer es llegar con el Evangelio, con Dios, con Cristo, con el Evangelio, y sacarla de la ira venidera, sacarla de la cautividad, sacarlos del mundo. Eso es socorrer. Que nosotros tuvimos socorro oportuno por medio de Cristo Jesús. Entonces, está diciendo que la viuda también tiene que predicar, también tiene que evangelizar, también tiene que dar las buenas nuevas de salvación. Se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Y aquí ya estamos viendo, pues en general, en la casa de Dios, que nos ha dejado mucha obra. Porque ya le dije, desde poner una silla, desde limpiar un plato, desde cocinar, si es que se va a dar comida, desde poner los instrumentos de música, desde todo lo que se haga para la edificación de la obra de Dios es una obra buena. Todo lo que se hace en el mundo es una obra que no edifica. Entonces, obviamente, la viuda es puesta en lista porque dice la palabra: no pondrás bozal al buey que trabaja, al buey que trilla. Y una viuda, si está trabajando, también es digna de ponerla en lista. Dice: pero viudas más jóvenes no admitas. O sea, de 60 años para abajo, no admitas. Esas que se casen. Dice: porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. No. Está mal empleado esto, porque más abajo vamos a ver que dice que se casen. Que se casen. Más bien quieren, fíjese bien, tener una comunión, pero con los de que está prohibido casarse, con los del mundo. Una jovencita, jovencita que fue cristiana o que es cristiana y que se quedó viuda, no sé, a los 30 años, su marido murió en un accidente o algo, dice que aquí fíjese bien, cuando habla de deseos, porque el casarse en el matrimonio cristiano no es un deseo carnal, no es pecado. La Biblia lo dice, Pablo lo dice en Corintios. Dice: yo les recomiendo que se queden sin casar, pero el que se casa no incurre en ningún delito, no peca. Entonces, fíjese bien, cuando impulsadas por sus deseos, aquí hay que poner atención para poder entender.
impulsadas. Recuerde que los deseos vienen de la carne y los deseos de la carne no es la mesa de Dios. Los deseos de la carne es lo que trae Satanás. Dice, se rebelan contra Cristo. Aquí ya se rebelan contra la cruz. Se rebelan con la enseñanza y quieren casarse, pero con el mundo o con los del mundo. Porque vamos a ver más abajo que se casen con un hermano. Las de 60 años para abajo. Entonces, los deseos de la carne, las concupiscencias, impulsadas por los deseos de su carne, es un poder. Ya le dije el porqué, bendito hermano y bendita hermana. Recuerde que mientras está el marido tiene el mandamiento de Dios, de Cristo, de amar a la esposa, de estarla cuidando, de presentarla sin tacha, de presentarla. Ese es el pacto en el matrimonio. Yo estoy casado. Recordemos que el obispo debe de gobernar bien su casa, su esposa y sus hijos. Entonces, ¿qué pasa cuando se queda la esposa así? Yo le digo algo. Yo, por ejemplo, con mi esposa batallé mucho tiempo en sus concupiscencias. ¿Qué pasa cuando yo me iba de viaje o no estaba por atender la obra de Dios? Que cuando llegaba, impulsada por sus deseos, empezaba nuevamente porque no había quien le estuviera jalando el freno. Entonces, se quedan sin ese y impulsadas, porque recuerde que la mujer fue la que engañó primero. A la que utiliza más Satanás es a la mujer, a la que seduce más es a la mujer, porque la mujer es un instrumento de Satanás para hacer caer al hombre. Entonces, por eso dice, se rebelan contra Cristo. Y dice en el 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Ahora, incurriendo en condenación. ¿Qué es una condenación? La cárcel, el mundo. Esa es una condenación. Las cadenas, Egipto, todo lo que no puedo dejar de los deseos de la carne, estoy preso, es un vicio. Es un vicio. Es un vicio. Ahora, fíjese bien, también aprendan, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe o su primer amor, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Porque ante cualquier cosa, antes que mi marido, es Cristo, 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 Cristo. Y su primera fe también era el marido. También era que tenían una cabeza que estuviera amándolas. Pero quebrantaron y no se sujetaron y se rebelaron contra Cristo. Mira, hermano, estas citas bíblicas hay que meditarlas, hay que tener la presencia de Dios para poderlas expresar bien. Vuelvo a repetir, en el matrimonio, recuerde, el marido tiene el mandamiento de Dios de amar a la mujer, de estar cuidándola. Y cuando la mujer se queda sin ese cuidado, tiene a Dios, tiene a Cristo, pero muchas veces impulsadas por sus deseos, se van, sobre todo cuando son jóvenes, porque la juventud busca más las cosas mundanas que las que pasan de 60 años. Pero mañana ampliaremos un poquito más esto. Se me ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana, que la gracia y la paz queden con ustedes. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 12 de Primera de Timoteo. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana.